Hola, buenas tardes. Hoy tenemos en Periodista Digital a Andrés Trapiello, que es uno de los escritores más importantes de nuestras letras. Nació en Manzaneda de Torío, León, en 1953. Se vino a vivir a Madrid en el año 1975 y a partir de ese momento pues no ha dejado de escribir, no ha dejado de publicar, y su obra comprende poesía. Es un poeta excelente. Me gusta remarcar esto porque posiblemente es una faceta menos conocida entre los lectores. Ensayo, artículos y novelas. Yo conocí a Trapiello como lector por este libro estupendo, Las armas y las letras, en aquella edición lejana de Plaza y Janés, y hace 2 años se volvió a reeditar y a corregir en una versión ampliada en la editorial Destino, Las armas y las letras, que habrá tiempo de hablar acerca de este libro. Y vamos a hablar fundamentalmente de esta novela, Ayer no más, su última novela, que acaba de publicar la editorial Destino. Está ya en librerías, ¿no? Ya está en librerías, sí. Bueno, bienvenido. Acabas de llegar del Festival de la Risa, ¿no? Sí, bueno, acabo de llegar ayer del Festival de la Risa y antes estuve en un congreso para hablar de ensayos. Ha sido una semana un poco atípica en mi vida, porque a mí no me sucede nunca nada, por eso llevo diarios, porque me dedico a contar la vida de los demás. La mía es una vida enormemente aburrida. Bueno, esta novela es una novela que trata fundamentalmente sobre la guerra civil, pero vamos a matizar esto. Es la mirada de un profesor universitario que tiene, yo creo, mucho de Andrés. Este profesor, después de arrastra un divorcio, una situación sentimental complicada, decide volver a León. Él siempre ha mantenido una relación muy complicada con su padre, hasta tal punto que incluso no lleva ni el apellido de su padre, lleva el de su madre. Y en León, la novela empieza con una analepsis, es muy interesante, ahora hablaremos también de la estructura. Su padre se encuentran con un señor y este señor le acusa al padre del protagonista, de haber matado a su padre en la guerra civil. A partir de esto suceden varias cosas y fundamentalmente lo que a mí me interesa mucho en la novela es la visión que da el autor, el protagonista de la guerra civil, una visión desde el presente. Y luego también me interesa mucho el dilema moral en el que el protagonista se encuentra, ¿no? Porque él quiere, por un lado, quiere que todo salga bien y quiere, por un lado, que es ayudar a este pobre hombre, pero claro, es su padre también al que va a perjudicar, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablases del origen de esta novela, de la génesis de esta novela. El origen es la historia, que es una historia real y por tanto es una historia... Con la guerra civil española hay que inventar poco, porque casi todo está inventado e incluso con creces, es decir, ni la imaginación más grande puede igualar los desastres de aquella guerra. Por tanto, el principio es real. Todo lo demás es una ficción. Yo comprendo que es difícil a un español hablarle de la guerra civil por muchas razones. Primero, porque está harto. Yo mismo estoy harto. Una novela más de la guerra civil, en fin, es poco apetecible por este lado. Luego hay otro hándicap grande sobre la guerra civil, y es que hablar de la guerra civil a un español es casi una tarea imposible. Primero, porque todos los españoles tienen una idea de la guerra civil y todos creen tener además la mejor idea de la guerra civil. Por tanto, creen innecesario cualquier otra historia que contradiga o que cuestione la suya propia. Por tanto, no se sienten obligados a leer nada de la guerra civil porque ya tienen su verdad. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, lo que ocurre con la guerra civil, que por eso es tan difícil encontrar novelas que agrupen a todo el mundo, es que la guerra civil, por su propia naturaleza, es civil y está hablando de un país fracturado en dos mitades, sin ninguna trabazón, sin ninguna ligazón entre, y acaban siendo novelas de parte, no novelas de todo. Por tanto, hacer una novela de todo, quizás de la guerra, solo era posible con un acontecimiento contemporáneo. La novela es contemporánea, sucede en la actualidad, aunque es verdad que con el telón de fondo de la guerra. Por tanto, no es una novela de o sobre la guerra civil, sino una novela de otras cosas con un telón de fondo que es la guerra, ¿no? Has dicho que la novela transcurre en la actualidad, sí. Se habla del juez Garzón, de la ley de memoria histórica. Te tengo que reconocer que al comienzo de la novela
no sé si esto ha sido deliberado o no, por la ambientación que das y por el discurso que mantiene el padre, por el discurso incluso que mantiene ese cura. Pensaba que la novela transcurría justo después de la muerte de Franco. Tampoco hemos en ese sentido cambiado, o sea, ese clima o esos rencores que había justo al morirse Franco siguen tan vigentes. No, yo creo que hay progreso, y hay progreso moral, sin duda. Eso nos la... De hecho, después de la muerte de Franco ocurre algo que es bien patente. Los demócratas de 1975 acuerdan, y con un acuerdo tácito, que no van a hablar de la memoria, no van a hablar de las víctimas, no van a hablar del terror revolucionario, del terror fascista, y lo dejan aparcado. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo de que el pasado pese excesivamente y hipoteque el futuro. Por tanto, es gente que quiere consolidar el futuro, un futuro democrático, y deciden no hablar de las víctimas. Gracias a ese acuerdo tácito, que fue enormemente positivo, en el 2004 empiezan a abrirse las fosas, porque entonces se piensa ya en el 2004 que, bueno, que la democracia ya está sentada, que el futuro es un futuro presente y que por tanto tiene una cierta solidez, y eso hace posible que las víctimas y las fuerzas políticas intenten abrir, digamos, ese pasado mal cerrado, se ha dicho por algunos, y yo creo que no está mal cerrado, estaba, digamos, únicamente apartado. Y ahí es donde se produce la memoria histórica, la irrupción de Garzón y todo lo de las víctimas, que es donde se enclava esta novela. La ley de memoria histórica fue una oportunidad perdida, en cierto modo, porque en vez de mirar hacia el futuro, miró casi única y exclusivamente hacia el pasado. El dilema que plantea la novela es un dilema bien simple, es decir, hay que recordar, eso es fundamental, porque sin recuerdo no hay verdad, y sin verdad no hay justicia. Cuanta más verdad conozcamos, más justos podremos ser, pero al mismo tiempo todos sabemos que no es posible la paz sin olvido, es decir, no podemos estar permanentemente agraviados. Entonces hay que decidir en qué momento pasamos la página de la historia, en qué momento decidimos olvidar. Desde luego, el único derecho que tienen las víctimas es, en parte, no solamente a ser reparadas, sino a decidir ellas cuándo dejan o no de olvidar, y dejarán de olvidar cuando estén reparadas. Las víctimas del franquismo, en el 2004, cuando empieza la memoria histórica, cuando empieza el proceso de Garzón en la Audiencia Nacional sobre los 114.000 represaliados en su despacho, entonces en el despacho de represaliados, no en el despacho, sino que llegan esos represaliados al despacho de Garzón, Garzón pone en marcha algo que debería haberse presentado de una manera más generosa y de una manera más ecuánime, porque no podemos repararla sin tener en cuenta también a otras víctimas. Es decir, no podemos desagraviar a unos para agraviar a otros, porque eso es exactamente lo que hace complejo la guerra, lo que hace de la guerra algo complejo. Y por tanto, en ese mismo momento, Garzón, en vez de mirar hacia el futuro, mira hacia el pasado y comete el que, a mi modo de ver, es el error que empaña su buen arranque o su buena acción, que es el agraviar a todas las víctimas de la República, es decir, con la excusa de que ya estaban reparadas las injusticias que se pudieron, cosa que también era mentira, porque parte de un error, es decir, que no hay víctimas del franquismo, hay víctimas en general del franquismo o de la República, hay víctimas de los dos, y las víctimas de las dos son nuestras víctimas. En tanto que los asesinos, no hay asesinos franquistas o asesinos republicanos, los hay porque estaban en una u otra zona, pero los asesinos tienen su propio bando común. Por tanto, las víctimas son de todos y los asesinos solo son de ellos. Por tanto, no hay un asesino que me representa a mí no me representa ningún asesino, ni de los míos ni de los suyos, porque no son de los míos. Esto quizás Garzón no lo entendiera. La novela parte de ese punto. Por tanto, se encuentra, como tú decías antes bien, que con un conflicto moral, que es el hijo, dice, bueno, ¿yo qué hago? O sea, yo busco la verdad,
voy a recordar el pasado, voy a ver si lo que dice este hombre es cierto, porque quiero y me mueve un afán de justicia, pero al mismo tiempo mi padre tiene derecho a olvidar, es decir, ya es una persona mayor, 90 años, no va a arreglar nada, esto no se va, y está en ese conflicto todo el rato. Y por tanto, lo que se encuentra es con un país dividido porque no hay acuerdos mínimos. Y los acuerdos mínimos que él propone son elementales, son 3 o 4. La guerra civil estalla justamente cuando hay unas fuerzas reaccionarias que atentan contra los principios de la Ilustración representados en la República, que la República, que tiene que defender esos principios de la Ilustración, libertad, igualdad y fraternidad, no los defiende, no solo no los defiende, sino que a menudo los conculca y incita a otro a conculcarlos, y hay un enorme terror en la República también. La República, digamos, representa un régimen democrático justamente hasta el día 18, en donde deja de ser un régimen democrático, y en el lado de los fascistas hay también personas que son personas liberales, que son personas democráticas, que tampoco están a gusto en el lado que les ha tocado. Por tanto, estas son pequeñas cosas en las que hay que estar de acuerdo, y que lo que hace complejo, enormemente complejo la guerra, y que por tanto es muy difícil, es un campo de minas verdaderamente, porque nos vamos a encontrar con muchas víctimas en la guerra civil, muchísimas, pero nos vamos a encontrar también con que buena parte de esas víctimas fueron a su vez victimarios. Lo iba a comentar ahora, sí. Eso es una idea que es algo que sobrevuela a lo largo de todo el libro, sí, ¿no? Porque estamos hablando de una guerra en la que hubo 600.000 muertos y en la que nadie mató a nadie. Es decir, lo dices en el libro también. Yo no he encontrado ningún, y he leído miles de libros de personas que dijeran yo fulano de tal, he matado a fulano de tal día. O sea, no, todo el mundo oculta eso, y sin embargo hay 600.000 muertos. El muerto que aparece aquí es un fractal de los 600.000. Detrás de cada muerto en la guerra civil hay un drama, como una tragedia, y casi irresoluble como la que hay aquí. Y muchos inocentes por detrás, y muchos culpables que negarán haber participado de esa muerte. Hay muchas víctimas que son víctimas porque antes, como dices bien, fueron victimarios, y comentas en el libro, y además creo que por boca del personaje, que es un historiador de prestigio de izquierdas, que claro, que si a estas víctimas se las homenajea o se tal, las personas que a su vez anteriormente fueron víctimas se pueden sentir ofendidas. Claro, se sienten agraviadas. Que ese es el gran problema, se sienten agraviadas. Ese es el problema de esta ley, ¿no? Podríamos decir. Claro, y entonces lo que tenemos que hacer, es decir, lo que se propone, otro de los mínimos es que, por supuesto, es decir, en España, hasta yo lo creo sinceramente, hasta la instrucción de Garzón de la causa de los 114.000 muertos del franquismo, víctimas del franquismo, la sensibilidad española era diferente. Es decir, la mitad de los españoles, básicamente buena parte de la derecha española, que había decidido que ya había que olvidar, cosa que es absurda. Es decir, la víctima tiene derecho a muchas reparaciones y, entre otros, tiene el derecho a olvidar. Ella es la que tiene que decidir, la víctima, cuándo quiere olvidar y cuándo deja de olvidar. No puede venir nadie a decirle, tú ahora ya no, que es lo que está pasando en este momento con ETA. Es decir, ETA ha decidido que ya no va a matar y exige a las víctimas que hay que pasar la página. Entonces las víctimas dicen no, porque no hay reparación todavía suficiente a esto que se nos ha hecho. Por tanto, la víctima tiene el derecho a decir cuándo olvida. Y aquí ocurrió exactamente lo mismo, es decir, que las víctimas antiguas vieron que se estaba agraviando su memoria, sobre todo porque ellos en un primer momento ya daban por finalizado su duelo, su reparación, y se daban por satisfechas, y entonces hay un juez que de pronto decide, bueno, vamos a homenajear y a desagraviar a estas víctimas y a repararles, pero esa reparación trae agravios comparativos. Claro. Y inmediatamente, digamos, es el gran error, ¿no? Porque el gran error es que esto no contribuye a la pacificación y al olvido, sino que al contrario lo que hace es exacerbar más la memoria y el resentimiento. Y entramos en una especie de lógica del resentimiento que es inagotable, ¿no?
Has dicho que el personaje que se encuentra con un país dividido, esa división de la guerra llega hasta su presente, en su familia hay divisiones por la guerra, sí. Cuenta un episodio que la guerra, cuando fue a buscar a el cadáver de su padre, estos primos le negaron el caballo y desde entonces ya dejaron de hablarse. En su familia su hermana está casada con un hombre que ha fundado, por cierto, un partido nacionalista, que ironizas mucho con eso a lo largo de la novela. No sé si es Solo León o León Solo. Existe, yo creo que sí. No lo funda, pero es una de las personas. Cambia mucho, ¿eh? Sí, porque cambia mucho si es León Solo que Solo León. León claro. Solo tiene una cierta cosa así cómica claro y triste. Que cambia mucho. Y Solo León tiene una cosa impositiva, totalitaria. Al final son totalitarios esos partidos nacionalistas siempre. Esa misma división la tiene en casa con su padre, que es muy bonito cuando él intenta aferrarse a lo bueno de su padre y encuentra esa fotografía, que por cierto la encuentra en una historia de amor, también la novela, una historia de desamor, la encuentra a su compañera en la facultad. Esa división está también en la universidad, en la facultad, entre la propia izquierda, cuando él llega al departamento y hay una bandera republicana y él les dice que en la república se quedaban sorprendidos en la guerra civil cuando llegaban al lado republicano y había pocas banderas republicanas, todas eran de la CNT o del comunismo, de lo que fuera. Y eso está muy bien reflejado en la novela. Tú abogas, y eso es algo también, porque él se encuentra con muchos problemas. O sea, él quiere al principio hacer las cosas bien y le va saliendo todo mal y crea un debacle en la facultad, en su familia. Y la idea que es la de la tercera España que comentamos antes, que además es una idea que aparece mucho en Las armas y las letras. ¿Tú crees que la solución sería en potenciar esto, en tener actitudes, en que los intelectuales tuvierais actitudes pues propios de esa gente, ¿no? Que eran gente que no estaban ni en un bando ni en otro? Sí, estaban desgraciadamente en un bando o en otro porque no había opción de elección. Bueno. Entonces el problema con el que se presentaron esos intelectuales y muchísima otra gente es que fueron obligados a optar por uno de los dos bandos que no les gustaba. La actitud, a mi modo de ver, ahora, en este momento, yo creo que sí que ha habido progreso moral, es decir, en el sentido de que yo no me encuentro con gente que me diga, a mí me hubiera gustado estar en el bando de Lister, o yo hubiera estado con Lister, o yo hubiera estado con Queipo de Llano. Al contrario, hay una inmensa mayoría de personas hoy que no se sienten identificados con ninguno de esos dos bandos totalitarios, y sí, en cambio, con un bando que fue el primer bando que sucumbió, que fue el de la verdad y el de la tercera España. Es decir, que es una tercera España que fue víctima de las dos Españas. Y es una España en la que estamos obligados hoy a fomentar, es decir, para agrupar a mucha gente, es decir, para dejar fuera totalitarismos nacionalistas, totalitarismos de tipo mesiánico, es decir, que ellos entiendan, los totalitaristas, pero que pierdan esa batalla porque tenemos una España democrática muy numerosa, que no se van a dejar arrastrar por esa lógica de la venganza, del resentimiento, y que llevaría a este país a un callejón sin salida, es decir, como le llevó. Por tanto, yo creo que eso hoy por hoy está ganada, esa batalla, es decir, la batalla de la democracia y la batalla de la tolerancia. Pero ahí es verdad que hay muchísimas bolsas de resistencia, gente que quiere volver a ganar la guerra o que quiere volver a hacerla o que quiere seguir planteando la historia como un enorme tapiz que se despliega en una especie de final utópico, o bien comunista o bien fascista. En la guerra era evidente, es decir, esa especie de historia que va hacia un final con una especie de ficción final que termina en Moscú o que termina en Berlín, no importa con qué millones de muertos en el camino, pues hace que mucha gente encuentre todo eso un delirio. Y por eso la novela es fundamental, porque en la novela se produce una paradoja, en la novela como género. Porque la novela como género, digamos, es el reino del sentido, donde todo tiene sentido. Ese es su objetivo. Justamente porque con ese sentido de la novela hacemos imposible una historia con sentido. Es decir, el sentido de la novela nos hace ver la historia tal como es decir, nos hace privar a la historia de la ficción. Afortunadamente, la ficción de una novela trabaja para que podamos entre todos construir una historia sin ficción.
Hay una cosa que me interesa también mucho y es cómo también de todo esto hay gente que quiere sacar un aprovechamiento totalmente personal, y esto está encarnado en la figura de estos dos profesores, sí, que les importa un pimiento las víctimas, que la guerra les trae sin cuidado, lo que quieren es pues una buena historia, o sea, quieren el espectáculo. Y aquí el mundo universitario también se lleva su palo, ¿no? Bueno, se lleva su palo el mundo universitario, pero es que es así, sí, es cierta parte, ¿no? Es que cierta parte, desde luego, porque él, Pestaña también es universitario. Efectivamente, es un personaje. Y es un personaje, claro, de la universidad, pero sí es verdad que denuncia todos esos personajes que Pestaña lo dice en un momento determinado. Te dice, bueno, yo soy republicano, pero no soy republicano de la Segunda República, soy republicano de la Tercera, porque la Segunda, todo aquello que pedía la Segunda República, paradójicamente lo hemos logrado, todo ese progreso moral, económico, del bienestar, en una monarquía. O sea que, y no vamos a hacer en la Tercera República, no quiero parecerme a la Segunda, no hay nada de la Segunda que ya no tenga ahora. Por tanto, ¿a qué viene reivindicar la Segunda República? Que fue además objeto de muchísima controversia y que desde luego la República tal como era el 17 de julio dejó de ser el 19 de julio. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De la República del 17 de julio o de la del 21 de julio? Lo dice aquí el personaje, que además es una reflexión que yo también te he leído en alguna entrevista. De haber sabido lo que pienso al respecto, que las aspiraciones de esa república, subsidio de desempleo, seguridad social, jubilaciones, matrimonios civiles y divorcios, aborto, igualdad entre hombres y mujeres, han quedado cumplidas y rebasadas en muchos casos en esta monarquía, ¿qué cara habrían puesto? Esto lo dice a colación cuando le preguntan. Claro. Antes hablamos de la estructura, es una estructura de cierta complejidad, hay muchas voces, todas en primera persona, es imposible desorientarse o perderse porque están perfectamente, o sea, sabes muy bien en cada momento qué personaje habla. No sé si esto te ha supuesto, si tenías la estructura pensada desde el principio, se te fue imponiendo en función de ibas escribiendo la novela, o te ha supuesto algún tipo de problema, bueno, porque es compleja, ¿eh? Sí, en un primer momento la novela estaba escrita en tercera persona, pero adolecía de esto también, es decir, que era un punto de vista. Y a mí me parece que afortunadamente comprendí desde el primer momento que, primero, el autor, que soy yo, tenía que desaparecer de la novela. Es decir, no es una novela de autor, es una novela de personajes. Y era importante que cada personaje representara a su propia España. Es decir, y cada personaje la va a defender con sus mejores argumentos. No vamos a hacer una España de una novela con personajes tontos y listos para que el lector se quede con los listos y deje los tontos. No, todos los que comparecen aquí, la España más de izquierdas, la España más de derechas y la España de centro, lo van a hacer con argumentos, con sus mejores argumentos, con sus mejores galas intelectuales, porque si no lo otro hubiera sido deshonesto. Y la manera de hacer una novela integradora, y yo he querido hacer una novela que integre, no que disgregue, es decir, que haga pensar, pero que haga pensar con una cierta finalidad, es decir, de mejoramiento de la sociedad, de mejoramiento de nuestra convivencia, es una novela en la que todo el mundo tenga su voz y todo el mundo la pueda defender, porque se da ejemplo, se predica con el ejemplo, ¿no? Y no sé si lo he conseguido, yo espero que sí, es decir, que al final de la novela el lector sea el que decida, bueno, yo realmente me siento identificado con esta España. Y yo creo que hay algo que por lo menos a mí me gustaría parecerme a uno de los personajes principales de la novela, que es Pestaña. Que Pestaña es una persona, primero, que no se cree aquello que le han contado, o sea, aquello que le cuentan por primera vez no se lo cree del todo, porque sabe que en la guerra todos mienten, todos han mentido, y sobre todo, como cita el verso de Kipling qué bonito. y de Juaristi, que también nuestros padres mintieron. Por tanto, Pestaña no se cree lo primero que le cuentan, pero no quiere ser el último en decir la última palabra. Es decir, porque él no es realmente un autoritario, sino porque sabe que la verdad es algo que hacemos entre todos, y la verdad tiene fecha siempre de caducidad. Y por tanto es absurdo hacerte fuerte en una verdad porque viene pasado mañana alguien que te da nuevos datos y que aquello que creías verdadero ya no lo es. Por tanto, ese es el talante al que tenemos que llegar. Es decir, nadie tiene la última verdad, seguro. Y ya para ir terminando y sin ánimo de desvelar nada,
¿Es la ficción la mejor forma de acercarse a estos temas? Sí, es la mejor. No es la mejor forma de acercarse a los temas históricos. No, los historiadores hacen un trabajo formidable, pero la historia es una ciencia relativa, es una ciencia relativa, pero tiene vocación científica y por tanto en ella no tiene lugar, no tiene cabida los sentimentalismos, los conflictos morales, los conflictos personales. La novela sí, o sea, la novela, digamos, es donde suceden los conflictos morales. Y esta es una novela, como tú planteas al principio, donde está llena de conflictos morales. Por tanto, es el lugar ideal. Y es el lugar ideal porque es el lugar de la ficción. Y el lugar de la ficción todo parece ordenado, por eso es consoladora la novela. Esta y todas, o sea, porque teóricamente en ellas hay una especie de sentido que no tiene la historia no tiene sentido ninguno. Y la novela nos enseña justamente a descubrir o detectar la ficcionalización, la mentira de la historia. Y por eso los historiadores para los novelistas son importantes, pero también los novelistas son importantes para los historiadores porque perciben o pueden percibir en una novela, les ayuda, si es verdad, a descubrir sus propios defectos, sus propias trampas y su tentación de ficcional. Es decir, que es conveniente que haya novelas de ficción sobre la historia para que no haya historias con ficción, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Yo no quiero despedirme sin antes volver a recomendarles la obra de este señor, este ensayo, que es una maravilla, Las armas y las letras, su poesía, los diarios, que llevas ya 17 entregas, ¿no? Eso es. Los pasos perdidos, Salón de pasos perdidos, y su última, Al morir Don Quijote, que es una novela también preciosa, y esta última novela, Ayer no más, que es una novela que se lee con muchísimo interés, que te mantiene en tensión, no te suelta. Muy interesante, que plantea una serie de temas muy interesantes y la verdad a mí, que es lo que yo creo que mejor se puede decir de un libro, me ha hecho pensar y me ha conmovido. Muchísimas gracias. Muchas gracias.